Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla por el canal de Peregrina María. Hoy una charla muy importante porque estamos en un momento importante en la iglesia. Estamos viviendo la Pascua, después de la resurrección del Señor son una cincuentena pascual hasta la fiesta de Pentecostés. Pero durante esta Pascua también hay solemnidades que a veces se corren, ¿sí? Que a veces se corren porque llega la Semana Santa, entonces toca, obviamente, no se celebra, sino que se pospone esta solemnidad del anuncio de la encarnación del Hijo de Dios. Entonces me presento para los que son nuevos acá escuchando las charlas en el canal. Mi nombre es John Jairo Neira, profesor de Sagrada Escritura, predicador católico, y los invito para que nos dispongamos nuestro corazón, nos disponemos todo nuestro ser a esta charla y también a iniciar con la oración. Entonces, los invito y las invito para que pongan su actitud de orantes, de personas orantes, y de esta manera podamos iniciar esta fiesta o solemnidad de la anunciación del Señor o la encarnación del Señor. Entonces voy a compartir pantalla, espero que ya se esté viendo y la pongo un poquito más amplia y es el momento de orar. Por eso los invito y las invito para que iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias porque nos reúnes como familia alrededor de tu palabra, alrededor de la fe, y en especial cuando la Iglesia Católica se une para una solemnidad, para algún momento especial en la Iglesia. Señor, te invocamos en esta noche para que envíes tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos da esa fortaleza, ese ánimo de seguir adelante. Así como María escuchó de la voz del ángel Gabriel que había sido elegida para ser la madre del Salvador, también nosotros queremos recibir del ángel ese anuncio para seguir siendo discípulos y discípulas de tu palabra, de ese mensaje de amor, de ese mensaje de apoyo a nuestros hermanos vulnerados, desprotegidos. Por eso los llamamos prójimo. Y Jesús nos enseña que debemos amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. A los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen prometida de un hombre descendiente de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se turbó y se preguntaba qué significaría tal saludo. El ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no tengo relaciones? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira,
tu parienta Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, a la que le llamaban estéril, está ya de 6 meses, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en este momento de oración, no vamos a darnos la bendición, sino que vamos a continuar en oración porque es un momento para mirar esa visita del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María, a decirle una noticia que estaba anunciada ya en el profeta Isaías, ¿sí? El profeta Isaías anuncia a la doncella, a la mamá del Emanuel, y que ya el evangelista Lucas, en el primer capítulo, en los versículos 26 al 35, escuchamos el anuncio. Por eso, fiesta o solemnidad de la anunciación del Señor, de la encarnación del Señor. Entonces, realmente es una fiesta para todos los católicos muy antigua, muy antigua. Y la fiesta es el 25 de marzo, o la solemnidad. Pero vuelvo a recordar, como estábamos en Semana Santa, entonces se corre, ¿sí? Se corre esta fiesta. Porque reconocer el fiat de María es que es muy especial. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según lo que tú me dices, lo que tú en nombre de Dios me estás diciendo. Entonces, ese fiat, ese sí, fiat et sí, significa sí en español, fiat en latín. Entonces, para todos nosotros debe ser muy especial esta fiesta, porque esa mujer, esa joven doncella, esa virgen, dice que se vuelve esclava, dice, he aquí la esclava del Señor. Entonces, decir esa palabra significaba mucho, ¿sí? En el contexto del Evangelio de Lucas, porque la esclavitud sí existía, obviamente, ¿sí? Habían personas con esclavos y todo esto, pero acá no es una esclavitud como para las personas afrodescendientes ni nada por el estilo, cuando años fueron esclavos en muchas partes del mundo. Acá ella, como decir esa esclavitud es como me humillo ante ti, me humillo ante las palabras de Dios que me está proponiendo esto, esta voluntad. Pero realmente el evangelista es muy especial porque nos está diciendo que ella llega a Nazaret, ella estaba prometida con un descendiente de David, José, ¿sí? Y lo más especial es alégrate. Esa palabra, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es, y con el tiempo estas palabras se convirtieron en esa oración tan bonita que rezamos nosotros cuando hacemos un rosario y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, ver todo este relato del Evangelio de Lucas para descubrir lo que realmente es especial. Va a ser la madre de Jesús. Jesús significa Salvador. Él será llamado Hijo de Dios. Y por eso en los relatos
de los evangelios escuchábamos a esos demonios decirle, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús los reprendía, le decía, cállate, cállate. Y ellos se quedaban callados, se postraban de rodillas ante él. Luego Pedro lo reconoce en la barca, cuando dicen, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, esta fiesta, esta solemnidad nos debe llenar el corazón, poderla vivir, poder experimentar ese momento tan importante para nosotros los católicos. Y por eso iniciemos. ¿Qué significa la palabra anunciación? ¿Sí? Se deriva de la misma raíz de la palabra anunciar. Yo te anuncio esto. El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Cristo. ¿Sí? Anuncia con antelación ese nacimiento. Por eso la anunciación, ¿sí? Es simplemente una manera de decirle el anuncio. Entonces es un término que suele aplicarse al nacimiento de Cristo, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de nuestro Papa Benedicto XVI, ya que en paz descanse, en ese libro de la infancia de Jesús, obviamente dice que hay dos anuncios. El anuncio del nacimiento de Juan, al inicio del capítulo 1 de Lucas, ¿sí? Y luego viene el otro anuncio a María. Y realmente nuestro Papa Benedicto XVI en vida, pues un teólogo realmente muy enfocado en enseñarnos todo lo que Jesús debería haber sido para el ser humano, ¿sí? Y por eso los invito, si tienen la oportunidad de buscar en internet, estos son dos ejemplares, la infancia de Jesús, donde él realmente escribe de una manera muy técnica y muy amorosa la forma de vida de ese Jesús, de nuestro Jesús, del que dio la vida por nosotros y que resucitó. Y te vas a dar cuenta de la riqueza que trae estos dos libros, de estos dos ejemplares, porque realmente hace una síntesis que nos muestra en esta mujer, en esta bella mamá que tenemos en el cielo, con ese fiat, cómo abrió las puertas del Nuevo Testamento, porque ella es la que abre las puertas del Nuevo Testamento con ese fiat, con ese. Le anunciaron que iba a ser la madre del Salvador, se turbó, se asustó, ¿cómo va a ser esto posible? Pero el ángel le explicó, y cuando le explica, le hace ver que el Espíritu Santo es el hacedor de todo esto. La tercera persona de la Santísima Trinidad es Él, el Padre, nuestro Padre Creador, el Hijo que es nuestro Salvador, ¿sí? Redentor, y el Espíritu Santo, el santificador, el esposo de la Virgen María. Entonces, realmente tenemos que tener claro esto. La anunciación a María, porque el nacimiento de Juan Bautista también se anunció con antelación. Si tomamos y nos vamos para el inicio del Evangelio, dice anuncio del nacimiento del Bautista. Y entonces, más o menos, dice en el versículo 10, todo el pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se asustó al verlo y se llenó de miedo. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues tu petición ha sido escuchada, y tu mujer Isabel te dará un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Será para ti causa de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Entonces, miremos esas dos situaciones, el anuncio del nacimiento de quien Juan Bautista, el que hacia adelanta el anuncio del Salvador, el que
empieza a predicar sobre él. Y él es el que también bautiza a su primo, al Hijo de Dios. Entonces, son momentos muy especiales. Continuemos entonces, ¿sí? ¿Cuándo se celebra la Anunciación o la solemnidad de la Anunciación? Se celebra el 25 de marzo, es decir, 9 meses antes de la Navidad. Entonces, mira, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, entonces, diciembre, ¿sí? Entonces, se cuenta de esa manera: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 9 meses, 25, fecha 25. Jesús nace es el 25, no el 24. El 24 es las vísperas de su nacimiento. Él nace es el 25 de diciembre. Y entonces, tener presente que en esos 9 meses, obviamente, María estuvo allí orando, porque cuando el ángel llega a visitarla y a anunciarle esa hermosa noticia, la encuentra orando, la encuentra en oración. Y en oración nos debe encontrar siempre el Señor, orando en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿sí? Porque ese es el modelo a seguir que tenemos nosotros de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y recibir una noticia como esas es también nosotros recibir noticias del amor del Padre, de cumplir esa voluntad, ¿sí? Entonces, la Anunciación coincide a veces con Semana Santa, ¿sí? Y por eso toca, vuelvo a repetir, correr un poco todo lo relacionado con esta solemnidad. Entonces, vivir esa experiencia, vivir la experiencia de orar para un encuentro con Dios y escuchar ese mensaje. A María, el mensaje de ser la madre del Salvador. A nosotros, una gran variedad de mensajes de cumplir su voluntad, de cumplir sus mandamientos, de cumplir con el amor al prójimo, con ese que todos los días podemos ver en la calle, podemos ver hasta el lado de nuestra casa, que necesita de nosotros. La oración es un encuentro en el cual tú realmente y yo debemos despojarnos, ¿sí? Para ver qué nos quiere anunciar Dios, o en su palabra, o en la oración contemplativa, o en la oración frente al Santísimo, o en la oración personal o comunitaria, la Eucaristía. En todo momento, Dios nos quiere decir algo. Por eso, el anuncio de la encarnación de Jesús es un anuncio que transforma la vida del creyente, ¿sí? Por eso hay parroquias que tienen este título. Vamos a ir a la parroquia de la Anunciación, ¿sí? Entonces, hay una fiesta para esa parroquia. Y esa parroquia, pues, tiene un nombre muy especial porque es donde Dios anuncia. Dios anuncia el amor, el perdón, la reconciliación, ¿sí? El camino para llegar a Él. Entonces, constantemente debemos tener presente esto, porque nuestra vida de fe debe ser cumpliendo la voluntad de Dios. Como modelo tenemos a la Santísima Virgen María. Vamos con otra parte importante de esto. ¿Por qué estas historias es paralela al nacimiento de Juan el Bautista? El nacimiento de Juan el Bautista fue también un anuncio muy especial. Jesús necesitaba de alguien que preparara el camino. ¿Y quién no alguien tan cercano a
a la familia, ¿sí? Pero acá hay un milagro más, acá hay un gran acontecimiento. Isabel y Zacarías, adultos, ya ancianidad, y Dios darle esa oportunidad de que fueran padres, ya muy ancianos, como lo que pasó con Abraham y Sarai en el Génesis, ¿sí? También su esposa era estéril. Y siempre hemos tenido esa visión de cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que en el Antiguo Testamento una mujer estéril era como un castigo de Dios para esa familia, para esa mujer. Pero Dios, en su amor, toma a Sarai también para iniciar un proceso del camino del pueblo de Dios. Porque en Abraham se inicia ese pueblo, esa bendición del pueblo de Dios. Y ahora, también en el Nuevo Testamento, iniciando el Evangelio de Lucas, encontramos una particularidad, otra bendición, otro don a esta pareja. Zacarías es un sacerdote, ¿sí? Su esposa, una fiel mujer, justos, y tener esta particularidad, ella estéril. Pero como dijo el ángel, ahí, cuando le anunció a María, ¿sí? Cuando le dice, tu prima, ¿sí? Tu prima Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad y ya a la que llamaban estéril y ya tiene 6 meses. A los 6 meses visitó el ángel a la Santísima Virgen María, pero a los 6 meses ¿de qué? De ese gran acontecimiento que se vivió en Zacarías e Isabel, ¿sí? Por eso, a los 6 meses envió Dios a su ángel Gabriel a visitar a la Santísima Virgen María para anunciarle eso. Y si tú sigues leyendo, dice que automáticamente María se va a visitar a su prima, a acompañarla en esos últimos meses que le hacían falta. Entonces, la misión, María emprende la misión, la visita, ¿sí? Inicia ese proceso por otra fiesta que se tiene en la Iglesia Católica, la visitación de la Santísima Virgen María. Y hay comunidades que se llaman las visitación, ¿sí? Que tienen particularmente ese nombre acá en Colombia. Entonces, son muchas las cosas que podemos decir esta noche de este momento, pero yo quiero acercarme un poco a esta parte. ¿Por qué la reacción de María es diferente a la de Zacarías? Y es algo que nos falta mucho, o nos falta también tener esa particularidad. Zacarías dudó de las palabras del ángel que envió Dios, mientras que María no dudó, solamente se turbó e hizo una pregunta, ¿sí? No conozco varón para que pueda suceder esto. Y el ángel le dice, y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso ese niño que nazca será santo. Mientras que Zacarías, en su ancianidad, ¿sí? Su respuesta fue negativa. Y por eso el ángel lo dejó mudo, lo dejó mudo. ¿Mm? Fue una señal, ¿sí? Entonces, la reacción de María es diferente, es de humildad, es de reconocer el poder de Dios, mientras que Zacarías, anciano, ¿sí? No, o sea, el miedo lo llevó, pues María se turbó, tuvo miedo, pero confió en las palabras del ángel. Zacarías, el miedo lo llevó a decir no, o sea, no aceptó lo que estaba diciendo el ángel, ¿sí? Él también le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues tu petición ha sido escuchada y tu mujer Isabel te dará un hijo al que pondrás por nombre Juan. Será para ti todo de gozo.
porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licores, estará lleno de Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Y después dice él, Zacarías dijo al ángel, ¿cómo sabré que es así? Pues yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esta buena noticia. Te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que suceda todo esto por no haber creído en mis palabras. Muy claro está, muy claro. Por no haber creído en mis palabras. Mientras que María responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si nos vamos al Antiguo Testamento, descubrimos otro personaje que también responde a una llamada. Samuel. Samuel responde a la llamada de Dios, ¿sí? Y es una llamada que realmente tenemos que tener nosotros presente en nuestra vida de fe. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y María nos enseña a decir, he aquí, soy la esclava, soy el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero lo más grande de este evangelio realmente es esto, para que lo tengamos muy grabado en el corazón, porque no hay nada imposible para Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Versículo 37, ¿sí? Ya finalizando ese anuncio tan especial. No hay nada imposible para Dios. Y muchas personas dudan. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos de realmente de las cosas que Dios nos presenta en su palabra? ¿Sí? Es palabra sagrada. Y mucha gente me ha preguntado, pero ¿por qué el ángel dice eso? ¿María estaba dudando? No, María ya había dicho, ya estaba a punto de decir las palabras de, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Sí? Pero viene todo un recorrido de ese anuncio, ¿sí? Viene un recorrido muy grande. Entonces, por eso el ángel le dice, mira, tu pariente Isabel ha concebido, ¿sí? También un hijo en su ancianidad y la que llamaban estéril. Y por eso el ángel termina diciendo, porque para Dios no hay nada imposible. No era imposible de que su prima Isabel quedara encinta, quedara esperando a Juan. ¿Cuántas veces hemos tenido personas que están con enfermedades y pedimos a Dios, pero ¿de qué forma estoy pidiéndole a Dios? ¿De qué forma? Porque si Zacarías, el ángel le dice, tu petición ha sido escuchada. Imagínense en la ancianidad, ¿durante cuántos años Zacarías pidió tener un hijo? Y en la ancianidad se le da ese regalo, se le da la oportunidad de ser padre. Y a nosotros, muchas personas con una enfermedad posiblemente terminal y toda su familia orando, orando para que Dios le dé salud, y no sucede. Y entonces empezamos a decir, Dios no nos escucha, Dios no es un padre que realmente escucha a sus hijos. Mira, todos rezamos, pedimos oración, la llevamos con intenciones allá a la iglesia, a la Eucaristía, para que se sane nuestra madre, abuela, padre, hijo y demás, y no pasa nada. Tengamos presente que para Dios no hay nada imposible, y también tener presente que el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros. Por eso el tiempo para Zacarías, ¿sí? Por eso el tiempo de la fe. O sea, nuestra fe debe ser constante, no de momentos,
sino constante, que nos podamos nosotros realmente darnos cuenta de esa afirmación que dice el ángel: para Dios no hay nada imposible. Entonces, tener claro eso en nuestra vida de fe. Entonces, pasemos a lo otro, porque el sí de María es importante. Muchas preguntas nos hacemos nosotros, ¿sí? En cuanto a cómo debemos nosotros decirle sí a Dios cuando nos muestra un camino a seguir. Aquí María responde al camino de ser la madre del Redentor, del Hijo de Dios. Pero Dios nos presenta su voluntad muchas veces. Te pongo en este camino, John Jairo, te pongo en este camino, fulanito de tal. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Ahorita? ¿Mañana? Señor, más tarde, pues en unos años, ¿sí? Entonces, tener presente eso. ¿Cómo va a ser nuestra respuesta a lo que Dios nos está proponiendo hoy? Hoy, 9 de abril del 2024. ¿Qué le, qué le quieres decir? ¿Sí? ¿O le quieres decir, déjame pensarlo? No olvidemos que en la palabra de Dios, en el Evangelio, Jesús llamaba a personas y le decían: espera, voy a ir a donde mi familia, a despedirme, ¿sí? No, cuando Dios llama es ya, ya. No podemos dejarlo en espera. Él no tiene WhatsApp para uno dejar la llamada en espera. No, para él es decirle sí, como lo dijo María, sí a la voluntad de Dios. Cuando oremos, siempre pensemos en esa forma de poder nosotros realmente ser fieles a la voluntad de Dios. No olvidemos, el modelo del sí está en María, ¿sí? En María. Y lo otro, que pues obviamente también es sumamente importante, es cómo responde el ángel Gabriel a la pregunta de María. Responde de una manera muy profunda. Me encanta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Uf, una respuesta, ¿sí? Después de que María se hace tanto, pero ¿cómo sucederá esto? ¿Cómo pasará esto? El ángel le dice esa forma. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Entonces, en nuestra vida de fe, pues, debemos tener muy claro esto. Aquí el ángel indica la participación de las tres personas divinas. Padre, quien envía a su ángel, ¿sí? Al portavoz de este anuncio, Gabriel, a Nazaret, a una joven, ¿sí? Virgen, para decirle que ha sido escogida desde antes de su nacimiento, como dice el profeta Isaías, para ser la madre del Redentor. Está la presencia del Hijo, ¿sí? Cuando ella dice sí, ya empieza en su seno a crecer ese Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y tercera persona, pues el esposo, el Espíritu Santo. Y junto con María se convierten en los nuevos personajes del Nuevo Testamento. El Padre, que se vuelve el Padre misericordioso. El Hijo, que empieza a anunciar que el reino de Dios está en todos, ¿sí? Está presente para que todos crean en el Evangelio y se conviertan. Y el Espíritu Santo, que pronto celebraremos esa hermosa solemnidad de Pentecostés para darnos cuenta de que llega ese Espíritu para animar a los que se quedaron, ¿sí? Los apóstoles, y anunciar con amor
todo lo que aprendieron de Jesús y llevarlo a todos los rincones del mundo. Y nosotros vivimos todos los días ese Pentecostés. Por eso hay que, cuando nos levantamos, decimos, gracias Señor por un día más de vida. Y estoy aquí dispuesto para hacer tu voluntad. Eso es lo que debemos decir cada vez que nos levantamos en las mañanas, para emprender ese camino que Dios nos propone, para emprender esa vida tan especial que Dios nos da todos los días, con un sí, con un fiat. Quiero hacer hoy tu voluntad. Quiero hacer hoy lo que tú me propones. Y lo tengo que hacer de la mejor manera, como lo hizo la Santísima Virgen María. Entonces, es un momento para realmente reconocer que en el anuncio de la Santísima Virgen María, pues estamos todos allí, dando la misma respuesta que dio ella. Entonces, démosle gracias a Dios por este momento, por que podamos nosotros vivir esta solemnidad de una manera clara, ¿sí? Y tener presente lo que nos dice el Evangelio, ¿sí? Es muy importante. Ese Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Y quedarnos con esas dos últimas partes, que dice, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amén. Bueno, espero que esta enseñanza haya tocado sus corazones y realmente tengamos la experiencia de vivir esa solemnidad de una manera muy especial. Gracias por escuchar. Muchas gracias, John Jairo. Gracias. Bueno, Muchas notas que se pueden tomar, que tomé, mejor dicho. Gracias. Juanita, milagro en Hola, verte. Dios te bendiga. muchas gracias y mil disculpas, pero estoy tomando una clase de inglés de las 6 a las 7 de la noche, de lunes a jueves, y entonces en cuanto termine mi clase vengo para acá. Pero estos minutitos que te escuché me han dejado una pregunta. ¿Qué tan bueno es de pronto cuando tú pasas un momento muy difícil el decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Si se supone que no debíamos de cuestionar, sino por el contrario, tendríamos que aceptar. Porque una vez que pone las cosas en manos de Dios, vas a aceptar su decisión. Pero esa decisión como que se ve quebrantada cuando ya sucede algo que es negativo para tu persona. Pero cuando es positivo, ni siquiera las gracias das. Ahí está la cuestión, Juanita. Lo que pasa es que, o sea, es muy difícil para nosotros, los cristianos católicos, mirar cómo está nuestra fe. No tenemos un termómetro de fe, no tenemos uno que mida. Bueno, tengo una fe en este momento así, de 100%, y estoy con mi mamá, mi papá o mi hijo, mi hija enfermos, pero sé que porque mi fe está en 100, Dios me escucha y me va a sacar de este momento difícil. Pero no es así. Tristemente, ese hijo, esa hija, ese papá, esa mamá fallece y automáticamente esa fe Cae. abajo. Sí. Y se empieza a decir, yo te necesitaba, yo estaba pensando, yo con mi fe, tú sabes, misa diaria, todo esto, y te llevaste a mi mamá o a mi papá o a mi hijo. Y entonces, ¿cuál es la fe que tienes? No hay fe milagros. ahí. No hay fe. Entonces, no hay fe, es que ahí no hay fe. Tenemos que, para esas cosas hay fe, esperanza y amor. Porque la fe está presente ahí, porque reconozco que Él lo puede todo, Él es el Todopoderoso. La esperanza de que si pasa algo,
yo sigo con Él. Y Ujú. el amor, porque en el amor del Padre estoy aferrada para no derrumbarme, tanto yo como papá o como hijo, como hija, ¿sí? Frente a esta situación que estoy viviendo. Si tenemos esas tres, lo que llegue lo acepto con un corazón tranquilo. Pero como solamente nos medimos en fe, y si pasa algo, pues, cae nuestra fe tristemente ante esas cosas. Y por eso ya me alejo de la iglesia, no creo ya más en Ujú. Dios, porque pasó esto, tal otra, y vienen estas situaciones. Por eso es que es, o sea, realmente reconocer cómo muchas personas han perdido seres queridos, pero ser, sí, su hijo ahí lo ve irse, su mamá, todas esas cosas, y continúan creyendo es porque realmente dejaron que Dios entrara en el corazón. Cuando uno Ujú. hace eso, es importante. Por ahí nos alzó la mano Ricardo, que Ujú. Mira, Juanita, quiere compartir. también esto es para mí todos los días. En la oración de la Divina Misericordia, en la coronilla de la Divina Misericordia, la oración hasta el Ajá. final, a mí me fascina y es un poco lo que tú comentas. Dice, aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con Mm. gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Ay, papá, ¿no? Ay, te Sí. lo digo, ¿no? Ajá. ¿A Sí. poco? Eso está ahí para Sí, cuando andas sí. medio dudando. Dices, todo en el plan de Dios, yo lo que creo es que en el plan de Dios todo está lleno de misericordia. Y si pasa algo que parece Amén. muy crudo, Ujú. difícil, eh, ustedes que son papás lo conocen mejor, cuántas veces hacen cosas para sus hijos que les duele más a ustedes que Sí. le duele más a sus hijos, pero saben que es lo mejor para ellos. Para los hijos. Ajá. Exactamente. Yo a veces creo que así es. O sea, yo confío que así es Dios nuestro Señor, que Él hace cosas que tú dices, es que no entiendo por qué pasó. Dice, bueno, pero tu trabajo no es entenderlo, tu trabajo es seguir mi voluntad, porque en el fondo de todo lo estoy planeando para tu salvación. Entonces, cuando leo yo esta oración, eso se me hace fantástico y cuando escucho que una persona me dice, es que estoy deprimido y ¿por qué me pasa todo esto? Le digo, acuérdese lo que dice la oración, porque se nos olvida, Ujú. incluyéndome. Entonces, por eso, esto, no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Me fascina esa parte porque recuerda la confianza y simplemente Jesucristo constantemente habla de la confianza y la divina misericordia es algo reciente y habla, todo es confía, confía. Ujú. Así es. Particularmente creo que grande los problemas que tenemos en la actualidad es por nuestra falta de confianza. El cáncer y todas estas cosas que hay, sí pueden decir es que la comida y es que quién sabe qué, Ujú. pero también antes nuestros abuelos, nuestros papás dejaban todo en las manos de Dios nuestro Señor Dios. y Así se iban es. tranquilitos. Y nosotros queremos resolverlo con nuestra inteligencia, pues nunca. Entonces, creo que ahí aprender, y eso es, insisto, es algo que yo, Ricardo, constantemente lo digo, confía, confía, confía. Bueno, perdón que me extendí mucho. Sí, sí, sí. No, no, no. No, No, nada, pero sí es tranquilo. cuestión de confianza. Mira, yo hace muchos, muchos años aprendí una lección de confianza muy grande. Una persona que era mi subdirector en aquel momento perdió a su hijo de una manera muy, muy dramática. Y cuando la acompañamos al sepulcro, la maestra Lucy no soltó una sola lágrima, pero dice, Señor, y me acuerdo muy bien porque dijo, Señor, tú me diste a mi hijo y hoy tú decidiste retirarlo de mi lado. Yo te lo entrego con mucho amor. Cuando yo la escuché, mi corazón se hizo así y y nosotros fuimos los presentes los que lloramos, pero ella no. Ella estaba de verdad con una tranquilidad plena, porque ella lo dijo muy claro, ¿no? Tú lo trajiste conmigo y ahora tú decides retirarlo de mi lado y acepto tu voluntad. Eso para mí fue, creo
que una primera lección de aceptación sensacional y que nunca se me olvida. Pero es muy difícil que el Claro. ser humano llegue a ese nivel, a esa aceptación, creo yo. No, claro. Sí. Tan Ujú, difícil que, sí, efectivamente, tan difícil que es que Dios, últimamente, en los últimos 20, 25 años, la iglesia se ha enfocado mucho en la confianza, porque, por lo que tú dices, antes se ujú, confiaba más ajá, fácil. Ahora nos cuesta trabajo y cuesta, y hay veces que hay que pedir la gracia, o sea, hay que pedir mucho la gracia, Señor, ayúdame a ajá, confiar en tu ujú. misericordia, ayúdame a confiar Así en... es. Por eso en la imagen de la misericordia en la parte de abajo dice, Señor, confío en ti. Yeah. Alguien más dice Ajá, así, o Señor, sí. en ti confío. Ujú, Entonces, es eso, confiar en la misericordia de Dios es algo que es de todos los días, como dice Ricardo. Si yo ujú, no confío en esa misericordia, pues mi vida, o sea, no va a tener en ese sentido de fe, de esperanza, de amor y de poder decirle todas las mañanas, como les decía ahorita, ujú. me levanto y le digo, aquí estoy, Señor, Señor, para hacer tu voluntad en mi ujú. trabajo, en mi estudio, con mi familia. Entonces, es eso, porque es necesario seguir ese modelo de la Santísima Virgen María en el Así anuncio. es. Amén. Hola, buenas noches. Ah, Yo, buenas noches. hola, soy Luz Estela. John Jairo, sácame de una duda. Yo pienso, en mi humilde opinión, para mí la fe es un regalo de Dios. Y yo pido siempre en la consagración que el Señor, lo más primordial para mí, yo pienso ahora que estoy en los dos ministerios, es que el Señor me premie con la fe, porque soy muy débil o somos muy débiles. En cualquier momento, en cualquier situación, fallamos. Entonces yo diría que la fe es lo primordial en el ser humano. Por eso oren por mí y yo oro por ustedes, chicos. Muchas gracias. Hola, Juanita, Amén. gusto en verte. Hola. Hola, Amén, Ricardo. amén. Hola, buenas tardes. Amén, claro que sí, rezamos unos por el otro, Ujú. Sí, porque porque Eso es- yo pienso que es de ahí parte todo. Si tú no tienes fe, por Perdón, ejemplo, la historia que tú contaste, Juanita, yo pienso que esa mujer estaba llena de Dios. Sí, Para uno actuar de esa manera, uno tiene que estar lleno de Dios. ¿Y qué es así lleno de es. Dios? claro, Tener fe. Eso es, yo pienso que es lo primordial en el ser humano. Sí, así es. Ya, yo le yo pido te a quería Dios. preguntar algo. Tú dijiste que estás en dos ministerios. ¿Nos Sí, podrías decir en qué ministerios estás? yo estoy en el Ministerio de la Eucaristía y soy lectora de San Ladislaus y San José Ok, en Newark, Connecticut. ok, tienes dos ministerios muy especiales, especialmente el de ser ministra extraordinaria de la Eso es. comunión, Ese ¿sí? es un regalo que Porque él me ha dado, porque empecé fue de lectora y después ujú, el padre Juan, que ya no está con nosotros, me dio esa invitación y después se dio, entonces, gracias a Dios, sí, acepté y me aceptaron, que era lo principal, claro que y sí. estoy gozándome de esa dicha tan grande de poder estar en esos ministerios. Y en ese ministerio de poder tomar a Jesús en tus manos Eso es y lo que a mí me da decirle el miedo. cuerpo de Cristo al hermano enfermo o al hermano que está asistiendo a la Eucaristía, tu Ujú. fe debe ser muy, 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 muy grande. Por eso es que yo te Porque digo que a Juanita, mí me da miedo sí, eso. Juanita y Ricardo estuvieron hace poco bien visitando un milagro eucarístico, Fue sí, creo que fue en maravilloso. México, Yo lo sí, pude ver, sí lo vi y que Ricardo. los milagros eucarísticos han sucedido porque hay personas que han dudado, falta de Exacto. fe. El primer milagro fue por un sacerdote en Venecia hace muchos años, sí, Ujú. muchas décadas, que alzó el cuerpo de Cristo y dijo, ¿será que aquí está Jesús? Y automáticamente se abrió la hostia y empezó a brotar sangre y el cáliz empezó a como a hervir como cuando hierve la colada, así. Ujú. Y ese es el primer milagro eucarístico en el mundo, es más o menos 1800 o 1700 algo, pero es de ahí parte porque Dios se vuelve a manifestar. Crean que sí estoy aquí presente en el cuerpo y en la sangre.
pero ahí es donde, o sea, tú estás en un ministerio de mucha fe, Ya, y por sí, eso oramos por eso les ti, digo yo para que que oren por mí siga. porque soy muy débil, o sea, a veces digo yo, pasan ciertas situaciones y yo digo, ¿por qué? Yo digo así como dice Juanita, ¿por qué? ¿Por qué ese es el por qué de uno se cuestiona y eso es dudar, ¿entendés? Que yo digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Entonces, O eso es sea, lo que te digo. tú puedes dudar de cosas del mundo, duda todo lo que quieras, Sí, pero no, de yo las me cosas refiero de es a fe, una enfermedad de alguien o algo que le ok, pasa a alguien que es tan buena gente o algo así, ¿me entendés? Pero sí, dudar de ya. que Dios está en la Eucaristía, que Dios vive con nosotros, no, para nada. Pero sí te digo que a Ok, veces sí es uno muy falto de fe, muy falto de fe. ok. Ricardo, Mire, una vez un padre estábamos platicando sobre esto y me dijo, mira, la pregunta correcta no es por qué, la Ujú. pregunta correcta es ¿para qué? Ah, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ah, Es uno, totalmente la actitud nuestra cambia a una actitud receptiva de decir, Señor, tú tienes un mensaje en esto. ¿Qué me quieres decir? Dame oídos. Cuando se enferma una persona, por ejemplo, lo primero que yo pienso es, mira, esta persona trabajó toda su vida inagotablemente y descuidó su ujú, familia y dice, ¿qué me quiere decir? Vive, balancea tu vida, balancea tu vida, disfruta tu familia. Eh, ujú, Dios está constantemente hablando, lo importante creo yo es decir, Señor, dame oídos y para poder entender lo que tú quieres, el para ujú. qué. Sí, sí, muy tienes toda bien. la razón. Es para que debe tener un mensaje, algo que te enseña, ¿no? Ya, Claro que sí. ya. Bueno, además de nuestra ministra extraordinaria de la comunión, ¿quién más quiere compartir? ¿Quién más quiere unirse a algo que le... Yuleni, buenas noches. ¿Cómo Ayúdame. están? Buenas noches. Muy Hola. bien. Tanto que decir. ¿Por dónde comienzo? Creo que voy a comenzar por donde Ricardo terminó. Am, Tuvimos un sacerdote aquí visitándonos no hace mucho de Italia. Y yo me recuerdo que yo le pregunté a él, Padre Marco, nosotros somos humanos, right? Pasamos por ciertas cosas en nuestra vida no muy buenas, ¿verdad que sí? Algunos más que otros. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pedirle a Dios que nos quite ese sufrimiento, que nos quite esa tristeza, que nos quite, etcétera. Porque la lista puede ser bastante larga. Y él me dijo, no, Yuleni, lo que tú tienes que hacer es, no solamente a mí, sino a todos que estábamos ahí, que hay que entregarle eso a Dios, entregarle esa pena, entregarle lo que sea para nuestra salvación y la salvación de otras personas. Entonces, ya cuando pasa cualquier cosita, en vez de uno decir, Señor, quítame esta pena, quítame este dolor, quítame lo que sea, yo te ofrezco esto para mi salvación y para la salvación de otros, porque la fe Ujú. no es algo, bueno, se puede decir que uno nace con ello, pero es algo que se tiene que fortalecer. Y ellos hay personas que han pasado por varias cosas que uno lo ve y dice, wow, ¿cómo se puede mantener parado después de pasar tantas cosas? Yo, gracias a Dios, no he pasado por muchas cosas grandes. Entonces ellos me dicen, Yuleni, tú lo dices y es muy fácil porque tú no has pasado por esto, por esto, por esto, por esto. Por eso tú lo dices tan como que ocupen que que lo otro. Pero cuando uno pone la confianza en Dios sobre lo que diga cualquier persona, cualquier duda que alguien tenga, no, tú no vas a poder hacer esto por tal razón. Bueno, yo sé lo que yo estoy haciendo, yo sé la relación que yo tengo con Dios. Entonces, cuando cualquier cosa que sea, yo sé va a pasar, sí me toca, porque yo digo, si es tu voluntad, que se haga en mí, y si no, amén.
Entonces, como él le dijo, como Jesús le dijo a su padre cuando estaba en el jardín, él le dijo, por favor, pasa esta copa. No sé si la estoy traduciendo bien, pero pasa esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Entonces, cuando tú tienes esos pensamientos en la cabeza, tú dices, ok, voy a hacer como hizo Jesús, porque otra cosa que nos enseñó el sacerdote fue que nos recordemos en nuestra mente qué haría Jesús. So, si tú te encuentras en cualquier situación, usted dice, ok, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Ok. Y ahí tú comienzas a pensar y dirías, ok, tengo que tener fe, tengo que hacer eso, tengo que ayudar al prójimo, tengo que tomar este camino, pero con eso pendiente. No sé si me estoy variando de tema, pero... no. Más bien, o sea, gracias por todo lo que nos dijiste, está súper bien. ¿Sí? Porque estás tocando lo que realmente María también hizo la voluntad del Padre. Jesús en el huerto allá hizo la voluntad del Padre. Y algo muy claro que nosotros debemos tener es que existen dones del Espíritu Santo y existen frutos. Y un fruto del Espíritu Santo es pedir fe, porque todos los días hay que pedirla. ¿Y cómo nutrimos esa fe? Por medio de la oración. O sea, hay que estar todos los días en ese balance. Fe, oración, fe, oración, fe, oración. Y la confianza en Dios plena en Él. Dejarnos, o sea, colocarnos en las manos de Él para que Él obre en nosotros. ¿Sí? Es lo único que podemos nosotros hacer. Gracias, Yuleni. Yuleni, es que se me traba la lengua a pronunciar. Algunos nombres son complicaditos. Pero bueno, muchas gracias. ¿Alguien más o ya podemos pasar a la oración final? No. Bueno, entonces los invito y las invito para que nos coloquemos en disposición de agradecimiento, de agradecerle al Padre por este momento que compartimos en la distancia y que los frutos de esta enseñanza nos lleven a siempre a darnos cuenta de que para Dios no hay nada imposible, de que en las palabras de la Santísima Virgen María, siempre tener presente esto de, estoy aquí, Señor, para cumplir tu voluntad, estoy aquí para hacerla. Y por eso dice la oración a la Anunciación, oh amado Señor, como María, queremos estar abiertos siempre a la acción del Espíritu Santo. Configúranos completamente a tu amor y tu misericordia. Somos también tus esclavos y esclavas, tus siervos, tus siervas, atentos siempre a escuchar tu palabra y hacerla una acción de vida. Aceptamos tus mandatos, tu voluntad. Danos la humildad para reconocerte siempre en la pequeñez de nuestros actos. Queremos permitir que Jesús nazca en cada uno de nuestros corazones, que los transforme y obre según esa voluntad. Oh Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad, adorar tu gran ministerio de tu encarnación y de salvación. Tanto es tu amor que te hiciste como uno de nosotros. Debemos responder a ese gran misterio con generosidad y sencillez, como lo hizo la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Queremos siempre escucharte y obedecerte desde hoy y siempre. Amén. Amén. Que todos tengan una feliz noche y que esta fiesta, solemnidad de la Anunciación de la Encarnación del Señor, la vivamos de una manera muy especial, siempre teniendo presente que estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche. Buenas noches. Mucho. Nuerita, un besito y un abrazo. Igualmente a usted, suegrita. Have a good night.